era la forma primordial de existencia de la materia. Y el movimiento se expresa de diferentes formas. La forma mecánica tiene que ver con el cambio de posición que experimenta un cuerpo en el transcurso del tiempo, ¿no? Y eso nosotros estamos trabajando ahorita en la parte de movimiento mecánico. Luego mediríamos el movimiento térmico, que tiene que ver con el movimiento de las moléculas. Entonces hay una parte de la física térmica que estudia eso. Luego el movimiento electromagnético, ¿no? Y a nivel de física cuántica en el mundo microscópico, ¿no es cierto? Vamos a analizar otro tipo de movimiento, ¿no? Entonces, más complejos aún. Hasta el pensamiento es una forma de movimiento. Entonces, los movimientos se clasifican de acuerdo a ¿qué? De acuerdo a la trayectoria. Pueden ser curvilíneos y rectilíneos. En los movimientos rectilíneos está el MRU, ¿no? Movimiento cuya característica fundamental es que la velocidad, ¿cómo es María, cómo es la velocidad en el MRU? ¿Variable o constante? Constante. Constante, la velocidad permanece constante, ¿de acuerdo? Ahora vamos a analizar nosotros otro tipo de movimiento, pero donde la velocidad cambia en el transcurso del tiempo. El MRU es un movimiento aproximado que se presenta en la naturaleza, pero que nos va a servir para estudiar otros movimientos complejos. En la realidad nosotros vemos un movimiento rectilíneo uniforme en cierto tramo nada más, ¿no es cierto? En un tramo determinado, digamos, hay velocidad constante. Luego el móvil tiene que aumentar la velocidad o tiene que disminuir la velocidad, o si entra una curva, tiene que cambiar la dirección de la velocidad. Entonces, cuando la velocidad aumenta en módulo o disminuye en módulo, ¿me entiendes? Pero manteniendo la dirección, o cuando cambia la dirección, entonces se dice que el móvil tiene ¿qué cosa? ¿Cómo se llama esa magnitud? Se llama aceleración. ¿De acuerdo? La aceleración es una magnitud que tiene que ver con el cambio de la velocidad, tanto en módulo como en dirección. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera, ¿ya? En el caso del movimiento rectilíneo, uniformemente variado, es un movimiento con aceleración constante. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento se desarrolla en una sola dirección, o bien para la derecha o bien para la izquierda, en este caso aumentando la velocidad o disminuyendo la velocidad. En este caso, por ejemplo, estoy mostrando aquí, mira, entonces para el MRV la característica fundamental es que la aceleración es constante y la trayectoria es rectilínea, por eso se llama movimiento rectilíneo. Y dice variado, ¿por qué? Porque la velocidad tiene que variar. Por ejemplo, acá un móvil parte del reposo en el punto P, tiene 0 metros por segundo. Pasado un segundo, tiene 4 metros por segundo. ¿Ve? Quiere decir que en un segundo ha aumentado de 0 a 4. Ahora, el aumento de la velocidad puede ser aleatorio. Por ejemplo, en un segundo puede aumentar en 4, en otro segundo puede aumentar en 5, luego aumentar en 1, aumentar en 10, etc. Entonces es un movimiento completamente variado. Pero ¿cuándo es uniformemente variado? Es uniformemente variado cuando en cada segundo el aumento es el mismo. ¿Me entiendes? Mira, por ejemplo, acá aumentó de 0 a 4. Así que decir que aumentó en un segundo, ha aumentado en ¿cuánto? En 4. En el siguiente segundo tiene que aumentar nuevamente en 4. O sea, va de 4 a 8, aumentó en 4. Y luego va de 8 a 12, también aumentó en 4. Siempre va aumentando de 4 en 4, más 4, más 4, más 4. Ahora, en cambio, si el móvil, por ejemplo, tiene ya una velocidad de 20 metros por segundo y luego empieza a frenar y empieza a disminuir la velocidad, entonces también tiene que hacerlo uniformemente para que sea MRV. Por ejemplo, si tiene 20, va disminuyendo en cada segundo en 5. O sea, tendrá 20, luego tendrá 15, luego tendrá 10, luego tendrá 5, luego tendrá 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas características no debes olvidar. Ahora, mira, ve, en el primer segundo va a recorrer una cantidad de metros. En el siguiente va a recorrer más. ¿Por qué? Porque la rapidez está aumentando. En el siguiente va a recorrer más todavía. ¿Me entiendes, no? O sea, no es como en el MR1, ¿no? Para el mismo tiempo, la misma distancia recorrida. O sea, la velocidad es constante. Entonces, vamos a definir acá la aceleración. ¿Ya? Entonces, vamos a poner la ecuación de la aceleración del móvil. Entonces, la aceleración. La aceleración del móvil, vamos a ponerla vectorialmente, así. La aceleración está definido como el cambio de la velocidad que experimenta el cuerpo en el transcurso del tiempo. Normalmente esto se llama aceleración media, o sea, cuando el cambio, se da un cambio para un tramo en un intervalo de tiempo, esto se llama aceleración media. Así como vimos nosotros la velocidad media y la velocidad instantánea, acá también habrá aceleración media y aceleración instantánea. En el caso del MRV, la aceleración media con la aceleración instantánea coinciden.
¿Me entienden? Entonces, en este caso, vamos a llamarle simplemente aceleración. Siempre el cambio, o sea, ese triangulito ahí, ¿no es cierto? Delta de V, siempre va a ser la resta de la cantidad final menos la cantidad inicial. Y abajo, el intervalo de tiempo será siempre el instante final menos el instante inicial. Ya, ¿y cuáles las unidades? Serían metros por segundo al cuadrado. Siempre en el sistema internacional así. O sea, mira, tú vas a calcular entonces la aceleración de esta manera. ¿Ves cuánto cambia la velocidad y qué tiempo emplea en cambiar? A ver, para nuestro caso, a ver, vamos a ver ya. A ver aquí, ve. Para nuestro caso, vamos a calcular la aceleración. Así. Sería velocidad final menos inicial, ¿no? Acá sería 4 por i. O sea, vectorialmente sería 4 por i menos 0 por i. El intervalo de tiempo, un segundo. Entonces, ¿cuánto me va a dar acá? Me va a dar 4 por i metros por segundo al cuadrado. Entonces, en este caso, el móvil tendrá una aceleración a la derecha. ¿Sí? Sale en términos de i, pues, ¿no? Una aceleración a la derecha. Cuando la dirección de la velocidad coincide con la dirección de la aceleración, el movimiento se llama acelerado. ¿De acuerdo? Y cuando la aceleración y la velocidad tienen direcciones contrarias, el movimiento es desacelerado. ¿Ya? Entonces, no olvidar. ¿Qué más tenemos? En el MRV, esta aceleración permanece, ¿qué? Constante. O sea, no va a cambiar en el transcurso del tiempo. Muy bien, de esa manera. ¿eh? Entonces, ahora vamos a ver, espero que esté claro aquí, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora qué ecuaciones vamos a utilizar. Las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Mira, si un móvil, por ejemplo, parte de este punto, ¿no? Y se traslada al otro punto, recorriendo una distancia de, siempre en un tramo, siempre destaca, ¿no? Velocidad al inicio del tramo, velocidad al final del tramo. Velocidad inicial, velocidad final, y transcurre un cierto tiempo, y el móvil tiene aceleración constante, o sea, tendrá MRV, ¿no? O sea, prácticamente este móvil tiene movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante. Ahora, acá está la fórmula para la velocidad, que sale de la ecuación de la aceleración nada más. Fórmula para la velocidad. Esta fórmula de acá involucra velocidad al inicio, al final, la aceleración y la distancia. No involucra tiempo. Esto es para la distancia recorrida y esta formulita de acá que se aplica mucho. Esta de aquí, mira. Doble check lo voy a poner. Este de acá, esto no debes olvidar, se aplica un montón. ¿Ya? Esta formulita de aquí. Y es la más fácil de recordar. ¿Ya? Entonces, siempre hay cuántas magnitudes. Distancia, velocidad al inicio, velocidad al final, aceleración y tiempo, ¿no? Son prácticamente 5 magnitudes que están involucradas en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Entonces, ahora, normalmente, digamos, estas son las ecuaciones escalares. Ya, ahorita voy a pasar a la otra pizarra para plantearte las ecuaciones vectoriales. ¿Por qué? Porque en la uni se usan más ecuaciones vectoriales. ¿Me entienden, no? Y las ecuaciones vectoriales te resuelven los problemas a veces de un solo paso. Es mucho más fácil aplicar las ecuaciones vectoriales. ¿Ya? Y vamos a plantear la ecuación general del movimiento. Acá, como estas son las ecuaciones escalares, siempre se usa dos signos, ¿no? Donde hay aceleración. Aceleración más menos, ¿eh? Aceleración más menos, aceleración más menos. Esta de acá no. Cuando esta fórmula es vectorial, entonces también se pone vectores y luego se manejan pues la dirección de los vectores, ¿no es cierto? A veces a la derecha positivo, a la izquierda negativo, o simplemente usa los vectores unitarios. Entonces, más para acelerado, cuando la rapidez aumenta, y menos cuando la rapidez disminuye, es decir, cuando es el movimiento en desacelerado. Muy bien, entonces, ahí vamos. A ver, esta parte de acá, te voy a plantear acá las ecuaciones vectoriales. ¿eh? Mira, estas ecuaciones vectoriales, anótalas, por favor, hágalo tuyo. De acá esas son las ecuaciones fundamentales que se utilizan.
ecuaciones vectoriales para el MRV. ¿Ya? Ahora, pero las ecuaciones vectoriales te lo voy a plantear acá, ¿de acuerdo? Te lo voy a plantear, pero dándole otra connotación. ¿Ve? Voy a considerar, por ejemplo, a ver, que esta es la trayectoria, este es el eje X, siempre el desplazamiento en medio. Este es el origen de coordenadas, sería acá X igual a 0. En el momento inicial 0, el móvil se encuentra acá, yendo a la derecha. O sea, va a tener una velocidad inicial en el instante, que no necesariamente es 0. El reloj marca un instante inicial, puede ser un segundo, o puede ser 0. ¿No es cierto? En la mayoría de los casos, los móviles inician su movimiento a partir de eso, pero no necesariamente. El cuerpo puede estarse en movimiento y ya cuando está en movimiento, usted pues empieza a estudiar. Entonces, en este momento, el cuerpo tiene una posición inicial respecto al origen, ¿no? Que está dado por este vector. Ese sería el vector posición inicial. Y luego, pasado cierto intervalo de tiempo, el cuerpo ya está por acá, ya, moviéndose a la derecha, ¿no? Entonces acá, lógicamente, para este tramo, acá tendrá una velocidad final. Y para otro instante, T sub, ha pasado un intervalo de tiempo. En este instante, V sub 0, en este instante. Y el móvil tendrá una aceleración, lógicamente. Ahora, en esta posición final, la ubicación respecto al origen será la posición final o simplemente una posición general X. Vamos a ponerlo como vector, así. Entonces, realmente este vector, ¿no? Hasta acá. Este sería el vector posición final. Y el móvil se habrá desplazado esta cantidad. De aquí hasta acá sería su desplazamiento. Primera ecuación. Ecuación para la velocidad. La velocidad final, en caso, ¿no es cierto?, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En primera ecuación vectorial. En la ecuación vectorial ya no se pone más menos ya. ¿Me entienden, no? Ya no se pone más menos. ¿Por qué? Porque acá se va a trabajar con los vectores unitarios. Si va a la derecha sería por I, si va a la izquierda menos I. 2. Para la posición del cuerpo. Mira, ya no voy a hablar de... Mira, el desplazamiento normalmente es así. El desplazamiento sería así, ¿no? La velocidad al inicio multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ese es el desplazamiento. Pero la posición del móvil que normalmente se utiliza sería la posición final, mira, por vectores, chicos. La posición final, o sea, este vector grande es igual a la suma del pequeño más el desplazamiento, ¿sí? ¿Cómo sería? Sería la posición inicial, o sea, este pequeñito, más lo que se desplazó. En esencia, la posición del móvil, en este caso, que depende del tiempo, será lógicamente así, ¿no? Será la posición al inicio, más la velocidad inicial que tiene por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Mira, esta ecuación es bonita, ¿verdad? Esta ecuación es la fundamental, es la ley del MRV. Con esta, conociendo esto, conoces todo. 4. Si quieres evaluar el desplazamiento vectorialmente, también lo puedes poner así, ¿no? Como la velocidad de inicio vectorialmente más la velocidad al final, entre 2 multiplicado por el. Todo va a vectores, ¿no? Y cuando lo introduzcas acá usando esta ecuación vectorial, siempre introduce vectores unitarios. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente, 4, 5, ¿no? Entonces, en este caso, la velocidad final al cuadrado, así en módulo, va a ser igual, así, al módulo de la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración, ¿de acuerdo? Por la distancia. Por la distancia, pero como desplazamiento. Pero no puedo yo, ¿qué producto voy a poner acá? Es decir, ¿qué producto será acá? Será el producto escalar entre la aceleración y la distancia. La clase anterior vimos el producto escalar, ¿sí? ¿Me entienden, no? De la aceleración por la distancia. Mira las ecuaciones vectoriales. Acá no hay ningún problema, ¿no? Porque acá es módulo, acá también es módulo. Entonces acá, si acá es módulo, acá también tiene que ser escalar. Por eso es el producto escalar entre la aceleración y el desplazamiento. Generalmente cuando se usan vectores, entonces hay que utilizar estas ecuaciones. Ahora, cuando hay un problema dado, por ejemplo, cuando el movimiento se desarrolla en una sola dirección, la escalar te resuelve rápido. Pero cuando el movimiento, por ejemplo, va a la derecha, va a la izquierda, en 2 direcciones, mejor aplica la vectorial.
Y esta misma fórmula la vamos a aplicar para el movimiento vertical de caída libre. ¿De chico? Entonces, por ejemplo, a ver, mira, me voy a poner ejemplo, ¿ya? Voy a tener un poquito acá porque, mira, generalmente los problemas que vamos a resolver casi no tienen mucho esta connotación, ¿no?, de lo que están en el libro. Entonces, por lo tanto, es merecedor, digamos, hacer este tipo de análisis. Por ejemplo, a mí me dice, ¿no? A ver, un móvil se mueve tal que la ecuación de su posición es esta. X que depende del tiempo, por ejemplo, menos 2 más 3 por t más 2 por t al cuadrado. A ver, te piden, por decir, ¿no? A ver, ¿cuánto es la velocidad del móvil? ¿Cuánto es la velocidad del móvil en el instante t igual a 2 segundos? Ajá, ¿me entiendes, no? Mira, a partir de la ley del movimiento nada más. Entonces, usted resolvería de esta manera. Mira, entonces parte por esto. Y acá dice, entonces, mira, de esta ecuación. Si esto yo lo igualo aquí, mira, esto sería la posición inicial, este es lo que hay que conocer. Posición inicial más la velocidad inicial multiplicado por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este es un problema interesante que te va a servir en lo sucesivo. Mira, entonces, ¿qué quiere decir? Que la posición inicial vale 2, el móvil parte a la izquierda del origen a 2 metros. Pues ese sería 2, ¿no? Esta es la posición inicial. Esta es la velocidad inicial. Como es más 3, quiere decir que va a la derecha. Esta es la velocidad inicial. Y un medio de la aceleración, o sea, el coeficiente del tiempo, un medio de la aceleración, ¿cuánto vale? 2. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración vale 4. Si yo lo veo vectorialmente, ¿cuánto sería? Sería 4 por i, ¿no es cierto? Metros por segundo al cuadrado. Y ya está. Ahora, si quieres saber la velocidad en t igual a 2, simplemente pones acá, allá. Voy a usar ahora mi ecuación de la velocidad. La velocidad final, o simplemente la velocidad, será en este caso igual a la velocidad de inicio más la aceleración por el tiempo. Si quieres, lo pone vectorial, si quieres. Bueno, acá tenía todo por el vector unitario i, todo a la derecha, ¿no? Entonces la velocidad será la inicial que vale 3, vamos a ponerle 3i, vectorialmente, más la aceleración que vale 4 a la derecha, sería 4 por i, multiplicado por el tiempo. Y ya está tu ecuación de la velocidad. Y acá usted puede evaluar, acá sería 3 por i más 4, y lo evalúas para t igual a 2, porque lo necesitas para 2. ¿Cuánto me da esto, chicos? 11. 11 sería. 11 metros por segundo, por i a la derecha. Muy bien, entonces, de esa manera hemos culminado con el fundamento teórico del MRV. Vamos a ver ejercicios, ¿ya? Vamos a ver. Muy bien, a ver, vamos a ver por acá. Ah, ya está. A ver, vamos a ver el primer ejercicio. Vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Vamos a agrandar un poquito esto. Vamos a ir resolviendo ejercicios, tanto del libro como del material, ¿ya? Ya le hicieron llegar el material, ¿no? El material lo envié ayer para que lo compartan. ¿Qué está, profesor? Ya, ok, listo. Vamos a desarrollar algunos ejercicios de tanto de MRV como de caída libre, tanto del material que ustedes tienen como de la separata que les llamo. Muy bien, entonces acá ya tenemos el ejercicio. Voy a subir dos de frente, ya, mejor dos ejercicios de MRV. A ver, el otro por acá.
Me había quedado sin audio, ¿no? Disculpen. Ya, ok, ahora sí se escucha, ¿sí? ¿Sí? Ya, a ver, repito. Entonces, hago un esquema, el móvil parte de acá, con una cierta velocidad inicial, ¿ya? Y recorre una distancia de 81 metros en un tiempo de 3 segundos, con una determinada aceleración, en este caso que apunta a la derecha porque el movimiento es acelerado. ¿Estamos? De esa manera, ¿no? Luego, ¿qué hice? A partir de aquí, el movimiento, la aceleración cesa. O sea, deja de acelerar y tendrá MRU. Pero en este intervalo de tiempo habrá adquirido una velocidad V. ¿Me entienden, no? A partir de aquí, esta velocidad permanece, ¿qué? Constante, porque la aceleración cesa ya. En este siguiente tramo, la aceleración es nula. Tendrá MRU. A partir de aquí, entonces, va a recorrer 90 metros en 3 segundos. Entonces, en 3 segundos más, hasta acá, ¿no es cierto? Un tiempo de 3 segundos. Entonces ya el móvil estará por aquí. Y si acá es V, acá también tendrá una velocidad V, porque en este tramo la velocidad es constante. ¿Cuánto va a recorrer aquí? Va a recorrer 90 metros. Entonces, a ver, chicos, ¿cuánto vale en el último tramo de 90 metros, donde recorre estos 90 en 3 segundos con MRU? Puedo calcular la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad, ¿cómo se calcula? La distancia entre tiempos. En 3 segundos recorre 90. Quiere decir que este V me va a salir los 90 entre 3. O sea, ¿cuánto sería? 30 metros por segundo. O sea, esta velocidad que tiene al final de este tramo, ¿sería cuánto? Sería 30 metros por segundo. Ahora, como me piden la aceleración, me bastaría calcular la velocidad al inicio del tramo. Pero para calcular la velocidad al inicio del tramo, entonces voy a trabajar ahora en el tramo AB, ¿no es cierto? BC. Esta velocidad lo he calculado en el tramo BC. Ahora voy a calcular, ¿ya? Voy a calcular, trabajando en el tramo AB, ¿ya? Voy a calcular cuánto vale esta velocidad y aplico la siguiente ecuación. A ver, sería así, ¿no? La distancia recorrida va a ser igual a la velocidad al inicio más la velocidad al final, partido entre 2, multiplicado por el tiempo. Aquí reemplazo, mira, la distancia recorrida vale 81. La velocidad del inicio es v sub 0. Pero la velocidad al final es v. Pero v, ¿cuánto vale? 30. Partido esto entre 2, multiplicado por el tiempo en el primer tramo AB, que vale ¿cuánto? 3. Acá me sale de que v sub 0, ¿cuánto sale? A ver. Acá va a quedar, saco tercia, ¿cuánto queda acá? 27 por 2, 54. Menos 30, ¿cuánto queda? 24 metros por segundo. Ajá. Entonces ya tengo que esta velocidad vale 24. Por lo tanto, ya tengo la aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad en el intervalo de tiempo. Chicos, ¿en cuánto cambia la velocidad de 24 a 30? Porque este de acá es 24 y este de acá es 30. ¿En cuánto cambia? 6. En 6. En un intervalo de 3, ¿cuánto es mi aceleración? 2. 2. 2 metros por segundo al cuadrado. Ok, así ve. De ese modo, ¿ya? Entonces, ya tiene la solución del primero. A ver, entonces, ahora ustedes, a ver, sorpréndanme, por favor, con el ejercicio número 2. Quiero ver muchas respuestas. Creo que ya hay en el chat, ¿no? Vamos a ver. Ustedes son rápidos, ustedes siempre me sorprenden. Ya, acá, porfa. Hay un cuerpo que se mueve, pero a la vez, digamos, en un plano inclinado también. Sí, no hay ningún problema. MRU puede ser un plano inclinado, vertical, con tal que haya aceleración constante. Digan que es MRV nada más y después. A ver si hay resultado ya. Vamos a ver. Bueno, en el anterior ya salió 2. Bien. Valerie, del ejercicio 2, ¿te sale 2,7? No, me sale 7, profesor. 7. Ya, ok. Al ejercicio 2, 7. Muy bien. Ok. Ya, muy bien. A ver, ya tiene Valerie, ya resuelve el número 2.
Al Dayan me le sale 7, ¿ves? Piero también, ya ves, la C, así sucesivamente. Michelle también, segundos, 2, Ariana también, y así sucesivamente. A Mayan también le sale 7. Listo, entonces, a ver, vamos a solamente borrar lo que ustedes han hecho, ¿ya? Bien, entonces, mira ahí acá, un bloque. Chicos, en el caso que el día de ayer tuve un percance acá, se me fue todo el internet en la zona, y en la mañana, no solamente en un par de horas, y después todo se estabilizó ya. Lamentablemente a veces ocurrió así, también estaba en clases, digamos, y me perjudicó, ¿me entiendes? ¿No? Y también le perjudica a ustedes, obviamente. Pero acá ahorita veo que está un poco intermitente, ahorita ya más o menos por ahí que se me quede por ahí. Pero de todos modos, digamos, si se va, todos permanezcan en sus posiciones, ¿ya? Y un momento lo restablezco inmediato, ¿ya? Listo, a ver, vamos. Dice acá, el bloque se mueve sobre el plano inclinado desarrollando MRV, entonces es importante, ¿no? Hay que tener esa información. A partir del instante mostrado, dice, ¿cuántos segundos transcurren para que pase por A? O sea, yo lo estoy lanzando hacia arriba, ¿ves? Y si desde el punto P, se supone que este debe ser el punto P, lo que no ha salido acá, ¿no? Sería el punto P, tarda 3 segundos en llegar a la parte más alta. Además, digamos, si tiene MRV, quiere decir que la aceleración es constante. ¿Me entiendes? Entonces no hay ningún problema, no es una situación dinámica, es una situación netamente cinemática. No nos interesa el rozamiento, no hay rozamiento, nada por el estilo. Simplemente nos basamos a eso. Ahora, miren, por lógica, cuando yo lanzo este cuerpo, esta será la velocidad inicial. ¿eh? Esta es la velocidad inicial de lanzamiento hacia arriba. ¿Qué pasa con este cuerpo? Este cuerpo va a empezar a subir y va a llegar hasta por acá. ¿sí? ¿Me entiende, no? Y acá va a tener una velocidad final 0. Pero ¿cuánto ha demorado desde aquí hasta acá? Ha demorado un intervalo de tiempo de 3 segundos. Entonces, ¿cómo determino la aceleración? Mira, por lógica acá, si acá tiene 24, acá tiene 0, quiere decir que el movimiento es desacelerado en este tramo. Allá, si es desacelerado, por teoría, la aceleración tiene dirección contraria. O sea, la aceleración apunta hacia dónde? Hacia abajo. ¿Me entienden? Ahora, esta aceleración, ¿cómo lo voy a calcular? Como hemos dicho, ¿en cuánto cambia la velocidad y qué tiempo demoró en cambiar? Chicos, ¿en cuánto cambió de 24 a 0? Háblenme. En 24, ¿sí o no? ¿En qué tiempo? En 3. Quiere decir que esa desaceleración, ¿cuánto es? 8 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué pasará? Una vez que llegó a 0 acá, el cuerpo retornará. ¿Me entienden? No? El cuerpo va a retornar ahora. Ahora va a retornar y viene hasta que llega hasta acá. Hasta el punto A. Ahora, me olvido de este tiempo 3, ¿de acuerdo? Y ahora voy a trabajar para todo el... Voy de P hasta, voy a llamar el punto B y luego hasta A. Entonces voy a trabajar en un tramo así. ¿Ve? Voy a trabajar. Tramo, voy a trabajar así. Voy del punto P al punto B y luego al punto A. En ese tramo voy a trabajar. O sea, el tramo de subida y bajada, de frente, ¿no? Porque me están pidiendo que a partir de P, el cuerpo emplea, lógicamente, 3 para arriba, luego 3 bajará, por lo menos es una jarana ahí. Mejor lo empleo de frente. ¿Y qué ecuación aplico? La ecuación vectorial, pues. ¿Me entienden? Y eso me resuelve de un solo punto, de una sola vez. Entonces, tiempo de P hacia B y hacia A, voy a llamarle T. Este T es mío. Y aplico la ecuación vectorial. El desplazamiento, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual en este caso a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Así. De frente, porque ya tengo la aceleración, ya tengo la velocidad inicial y tengo el desplazamiento. Ahora, pregunta chicos,
si al inicio estaba en P, ahora tenga su desplazamiento es para abajo, ¿sí o no? ¿Me entienden, no? El desplazamiento es hacia abajo. ¿Estamos? Bien. Ahora aquí hay que trabajar teniendo en cuenta un signo, ¿no es cierto? Hacia arriba vamos a considerar como positivo y hacia abajo como negativo. ¿Ya? De esa manera, ¿ya? O al revés, como quieran, ¿no? O sea, todo positivo para abajo y negativo hacia arriba, no hay ningún problema. A ver, vamos reemplazando. Entonces, este desplazamiento sería de P hacia A. ¿Cuánto mide? 28. Lo haremos considerado para abajo negativo, entonces acá será menos 28. Igual. Menos 28. La velocidad inicial es hacia arriba, hemos considerado positivo. ¿Cuánto será? 24. 24 por D, más un medio de la aceleración. Ah, ya, pero la aceleración en módulo es 8, pero apunta hacia abajo, entonces lo consideramos negativo. Menos 8. Por T elevado al cuadrado. Mira, acá tengo una ecuación para T nomás, y ya te sale de frente. ¿Ya? Entonces, tenemos una ecuación, ¿no es cierto? Donde estoy acá, a ver, vamos a sacar a ver, acá es 4, saco cuarta, ¿no? Entonces esto se convierte en 2, ¿no es cierto? Sacando, acá va a quedar 2, se convierte en T nomás, menos T. Acá sacando cuarta, ¿cuándo se convierte esto? En 6. Cuarta acá, ¿cuánto sería aquí? 7, ¿no? 7 menos 7. Menos 7. Todo va al primer miembro, entonces acá va a quedar T cuadrado, está con signo menos, pasa con positivo, acá sería menos 6, ¿no es cierto? Menos 6T menos 7 es igual a 0. ¿Qué aplicas ahí, chicos? El aspa, ¿no es cierto? Entonces acá sería T y T, ¿no es cierto? Acá sería 7, acá sería con menos 7. Aspita, entonces, ¿cuánto te sale tu tiempo? 1, 7 y el otro menos 1. Claro, y el menos 1 no tiene sentido porque los tiempos no son negativos. 7 segundos. Entonces, esta sería tu respuesta. ¿Ya? Entonces, así, ¿ya? Espero que sea entendido, sea comprendido. Vamos a guardar esto por si acaso. Si alguien lo pide, si alguien lo necesita. Ya está. Oye, Mar, voy a subir otro ejercicio a ver de MRV. Uno bien básico, ¿ya? Este es súper básico. Así, aquí sí todo lo pueden hacer rapidísimo. Aquí sí quiero ver en el chat a la mayoría, ¿ya? Un ejercicio que siempre ha venido a la uni, se le aplica no solamente MRV, sino también se aplica energía, se aplica de todo, ¿no? O sea, cuando ya tú manejas varios temas, lo puedes resolver. A ver, vamos resolviendo ahí el número 5. Vamos a jalar otro más. Toma. Muy bien, a ver, todos estamos ahí. A ver, Piero, Valerie, Zaira, muy bien, Catherine, Yasumi, Huarcaya, André, María, Jorge, Varas, Josías, Grecia, Dioselin, Jean Paul, Ulcamayán, Eidrián, Ariana, Aldair, Luis Ángel, Michelle, Josías, Marlon, etc. Muy bien, todos a ver en el 5. Quiero respuestas en el por. Ya hay respuesta, ya ves. Rápido ustedes, ¿eh? Ajá. Vamos a ver, ¿cuántas 24, 8, la B dice, ¿ah?
Ya voy a conseguir varias. André, Piero, coinciden. 8 metros. Ya, bien, ahí vamos trabajando, ¿no? Ahí, Michelle también, 8 metros. Toca si tú ya. Ah, no, Michelle, Ariana, 8 metros. Oh, muy bien. Listo, a ver, entonces vamos resolviendo, ¿ya? Entonces dice, el bloque mostrado es lanzado de tal forma que recorre 4 metros hasta que se detiene. Entonces, haciendo un esquemita, entonces se detiene por acá, ¿no? Es decir, acá va a tener una velocidad con la que usted la ha lanzado, por ejemplo, una velocidad v, y acá tiene una velocidad final igual a 0. ¿No? Al inicio va a recorrer una distancia d que vale 4 metros. Chicos, ¿qué tipo de movimiento tiene si se detiene? ¿Movimiento acelerado o desacelerado? Desacelerado, ¿sí? ¿No? Porque si la lanza va deteniéndose hasta que finalmente se detiene. Entonces la aceleración apunta hacia la izquierda. Ajá. Desacelerada. Muy bien, Valerie. Ajá. Excelente. Ya. Ahora, vamos a aplicar una ecuacióncita, pues me entiende, ¿no? ¿Qué ecuación voy a aplicar? Me conviene esta fórmula, ¿no? Sería esta formulita escalar, la velocidad final al cuadrado, en la inicial al cuadrado, menos 2 veces la aceleración por la distancia. Así nos conviene, ¿no? Como esto vale 0, entonces va a quedar así. Acá sería 0 igual a la velocidad inicial que le he llamado v al cuadrado, menos 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Estamos? De esa manera, ¿no? Entonces quiere decir que la distancia, ¿cómo se va a calcular? Paso para acá y va a quedar así, mira. V al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Entonces, esta es la forma general de calcular la distancia, ¿no? Para este tipo de casos. O sea, la velocidad al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Ya, en este caso, este D, para nosotros, ¿cuánto vale? Vale 4 metros, por dato de problema, para el primer caso. En un segundo caso, nos dice, ¿no? A ver, si hubiésemos lanzado con el doble velocidad, ¿cuántos más recorrerá? Ah, ya, ¿cuánto más recorrerá? Vamos a ver, ¿ya? Entonces, voy a calcular ahora la nueva distancia. Entonces, la nueva distancia D', cuando la aceleración A' es el doble de aceleración. Ah, no, perdón. Cuando la nueva velocidad V' es el doble de la anterior, 2,1. La aceleración, lógicamente, se mantiene la misma, porque es el mismo piso, ¿de acuerdo? Entonces, ahora la distancia T' será, a ver, sería así, ¿no? La misma fórmula se aplica, pero ¿cómo será? Será la nueva velocidad al cuadrado entre 2 veces la aceleración, y la nueva velocidad es el doble, lógicamente, ¿no? El doble, así, al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Mira, acá me sale 4, factorizo, acá me va a quedar v cuadrado sobre 2a, de esa manera. Pero esto de acá, ¿quién es? Es el d, pues, ¿no es cierto? Pero este d de acá, ¿cuánto vale? 4. Ajá. Entonces te va a salir 4 por 4. ¿Y eso cuánto sería? 16 metros. Quiere decir que en el segundo caso recorrió 16 metros. O sea, aumento al doble la velocidad, recorre 16 metros. Pero la pregunta dice, ¿cuánto más recorrerá? Si en el primero recorre 4 y acá recorre 16, quiere decir que recorrió más, ¿cuánto más? 12, pues, ¿no? Sería de 4 a 16. 12. Entonces nuestra respuesta sería la C acá. Muy bien, entonces, excelente, ya llegaron a la solución. Ahora, chicos, pasamos al número 3. Ya creo que hay respuesta también en el 3. ¿Eh? Rápido usan ustedes. ¿Eh? A ver, vamos a ver. 12, ya claro. Ajá. Ya, hasta ahorita no hay respuesta para la 3 todavía. ¿Ya? Todos han sacado el ejercicio número 5, 12. Aldair, está Valerie, todo lo demás. Ok, entonces, a ver, resolviendo todos. Y el número 3.
A ver, ya tenemos respuesta, creo, ¿sí? Vamos a ver. 1 metro por segundo al cuadrado. Vale 1 metro. Piero, la A también vale 1. Ajá, a ver. Ya está. Ya tenemos 1 metro por segundo al cuadrado. A ver. Más respuesta todavía, ¿no? Si siempre dejas su respuesta, chicos, porque tú sabes de que estamos en ya semana de evaluaciones, todas las participaciones son evaluadas, ¿no? Yo entro a la grabación y veo participó tales, le pongo mucho mano. Joel también, Piero también, Altair, y a todos, ¿no? Una buena cantidad. Listo. Entonces, a ver, ¿cómo se resuelve esto? Mira, en el instante mostrado el auto inicia su movimiento con una aceleración A. Y este auto tiene aceleración A y parte del reposo. ¿Qué mínimo valor de aceleración, ¿no es cierto?, debe tener el auto, ¿no?, para que no sea alcanzado por el camión de esa MR? La idea es el siguiente, ¿no? A ver, como acá prácticamente parte del reposo, entonces este va a ir aumentando su velocidad poco a poco, mientras que el otro tiene siempre la misma velocidad. La idea es que precisamente, ¿no es cierto?, cuando, si esta aceleración es tal que logra una velocidad, ¿no es cierto?, bien pequeña, ¿no es cierto?, prácticamente te lo puede pasar. Entonces, el auto tiene que desarrollar una velocidad como máximo 10 para igualar a esto, ¿me entiende? En este caso, a la velocidad del auto, de tal manera que la velocidad relativa de uno respecto al otro sea 0. Y de esa manera ya no lo pueda rebasar, no lo pueda pasar. Cuando los dos llevan la misma velocidad, entonces es como si van a ir casi juntos, ¿no? Y el camión no lo va a rebasar, no lo va a pasar. ¿Cuál es la idea? Entonces, de que este auto logre una velocidad de ¿cuánto? De 10, para que su aceleración relativa sea 0. ¿Me entiende, no? Es decir, que uno no se mueva respecto del otro. Y ya de esa manera, el camión ya no lo pueda rebasar. Entonces, este auto, ¿no es cierto?, va a trasladarse hasta acá. Y ahí debe tener, ¿qué cosa? Una velocidad igual a 10 metros por segundo. Y para ello tiene que transcurrir un determinado tiempo. En este caso, partiendo del reposo y acelerando con A. Y tiene que desplazarse una distancia desde aquí hasta acá. Mira, voy a poner de frente, ¿eh? Mira, la velocidad inicial 0. Entonces esta distancia va a ser igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Todo de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? ¿No? Estoy usando esta fórmula. Entonces la distancia es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea, con esto 0. Partiendo del reposo era solamente 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿no es cierto?, el camión debe haberse trasladado desde aquí hasta acá. O sea, ha recorrido una distancia. El camión debe haber venido de aquí hasta acá. También empleando el mismo tiempo t, y habrá recorrido toda esta distancia. Y esta distancia será el producto de su velocidad por el tiempo, porque es MR1, ¿no? Este tiene MRU. MRU, el este tiene MRV. Entonces, esta distancia, ¿cómo va a ser? Será simplemente velocidad por tiempo, que será 10t. Hasta acá. Ahora, como el automóvil ya tiene la misma velocidad del camión, prácticamente a partir de aquí, ¿no es cierto?, en este momento la velocidad relativa es 0, y a partir de aquí la velocidad empieza a aumentar ya para el automóvil. Entonces el automóvil siempre va adelante. Como va adelante, ya el otro no lo puede pasar. Entonces ese sería el mínimo valor de la aceleración, ¿no? Entonces simplemente resuelvo, a ver, por suma de segmentos, ¿ya? Por suma de segmentos, en este caso 10t es igual a 50 más 50 más 1/2 de la aceleración, ¿no? 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ecuación número 1. ¿Ya? Entonces tengo la primera ecuación. Ahora la segunda ecuación. La segunda ecuación tiene que ver con la velocidad, ¿no? Entonces en este caso para el auto. Para el auto, ¿cómo será? A ver, la velocidad que tiene el auto es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo.
Entonces, la velocidad que tiene el auto vale 10, ¿no es cierto? Con velocidad inicial 0. Entonces, sería simplemente 10 es igual a A por B. Relación número 2. Chicos, mira, 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Resolviendo, voy a poner ya, mira, esta parte de acá ya es una cosa muy sencilla, tú lo puedes hacer resolviendo 1 y 2, obtenemos que la aceleración, ¿cuánto sale? 1 metro por segundo al cuadrado. Ya, no voy a incidir en la solución de esta ecuación de acá. A ver, ¿qué me dice aquí? Ajá, 1 metro al cuadrado. Ajá, muy bien. A ver, Joel, Jocelyn, Ariana. Excelente. ¿Ya? Entonces, la aceleración sería 1 metro por segundo al cuadrado. Quiere decir que la velocidad va a ir aumentando, más 1, más 1, más 1, más 1. Y en ese transcurso, prácticamente, el camión o el bus no puede rebasar, en este caso, no puede pasar al automóvil. Es un problema clásico esto, ¿no? Siempre ha venido en el examen de emisión. A la uni he venido un montón de veces este ejercicio. Espero que haya sido claro, ¿sí? ¿Se entendió? Josías, ¿sí? Listo. Ya, esta ecuación ya lo resuelves, ¿no? De acá despejas el tiempo sería 10 sobre A, lo pones acá y te sale una ecuación para A. ¿Ya? Bien, de igual manera, el fundamento teórico del movimiento vertical de caída libre, te voy a explicar acá nomás en la pizarra, no voy a ir al PDF ni al BPT, ahí vamos a dar una vuelta demasiado. ¿Ya? Así es que, aquí vamos de frente. ¿Ya? Muy bien, a ver. Hago la explicación respectiva para el movimiento vertical de caída libre. Es muy sencillo, alumnos, ¿me entienden, no? Newton, ¿no? En el siglo XVII, planteó la gravitación universal, ¿no? ¿Qué planteó Newton? Newton partió de la experiencia, ¿no es cierto?, de que la Tierra siempre atrae a todos los cuerpos. Se inspiró, dicen, la caída de la manzana, ¿no? Siempre cuando tú ves a Newton, siempre lo ves con una manzana, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente en la época de pandemia, no sé si ustedes han leído la biografía de Newton, Newton se quedó huérfano muy pequeño, y luego la mamá contrajo matrimonio con un sacerdote. El sacerdote tenía mucho dinero, tenía haciendas, etc. Y Newton vivió con la abuela, renegando, porque Newton ha tenido una vida bien complicada, porque es prácticamente el físico más arrogante, el físico más pedante, el hombre taimado, le llamaba así, ¿cómo se llama? William Stephen Hawking. Siempre quería tener bajo a todos. La pandemia se replegó, digamos, al campo. ¿Por qué? Porque el esposo de su mamá había fallecido y la mamá se quedó, lógicamente, con gran fortuna, ¿no? Y en época de pandemia, en el siglo XVII, de la peste negra, se refugió en el campo, ¿no es cierto? Y ahí se inspiró, pues, ¿me entiende?, para dejarnos todo el legado. ¿De qué? Del estudio de la gravitación universal, las leyes que ya conocemos, la ley de inercia, segunda ley de Newton, que llamamos la ley fundamental de la dinámica, la ley de acción y reacción, cálculo integral, diferencial, matemáticas, el binomio de Newton, que llamamos la descomposición de la luz. O sea, Newton nos dejó un enorme legado, ¿entiendes? Y en aquel tiempo, pues, dice que el hombre se inspiró, ¿no?, bajo la caída de una manzana, ¿no? Entonces, un cuerpo, no se pueden apreciar acá, si se puede apreciar, cuando suelta, ¿no es cierto?, el cuerpo siempre es atraído por la Tierra. Y eso no es solamente atributo de la Tierra, es atributo de todos los cuerpos del universo.
Más adelante, cuando entremos a gravitación, vamos a detallar cuál es la razón, digamos, que un cuerpo es atraído por el otro. Ahora lo que nos interesa es solamente la descripción. Y cuando no tenemos en cuenta los efectos de la influencia del aire. Entonces, cuando se suelta un cuerpo, acá, cuando se suelta un cuerpo, velocidad inicial 0, entonces el cuerpo empieza a bajar por gravedad. ¿Me entienden, no? Ya Galileo también había determinado, lógicamente, que Newton profundizó más el estudio de los movimientos. Entonces Galileo había determinado, cuando no se tienen en cuenta los efectos de la resistencia del aire, todos los cuerpos caen con una aceleración constante llamada aceleración de la gravedad, ¿no es cierto? Cuyo valor vale 9,81 metros por segundo cuadrado. ¿Entienden, no? Nosotros vamos a trabajar con 9,81, ¿no? Acá en el texto estamos usando 10, pero como les digo, vamos a nosotros, yo voy a dejar un material adicional, como dije, de unos 5 o 6 ejercicios, donde se use gravedad puro 9,81, para que ustedes sean diestros con la máquina. Me imagino que ya a ustedes que van a UNI, la mayoría que van a UNI, están con su calculadora ahí. Ustedes tienen que ser diestros en la calculadora. ¿Por qué? Porque en la UNI siempre te ponen valores decimales. Entonces tienes que operar rápidamente nomás. ¿Ya? Entonces la aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado, todos los cuerpos, independientemente de su forma y peso, cuando caen en el vacío. Cuando se hace un experimento de, por ejemplo, de se suelta una pelota y una pluma, los dos deben caer iguales al piso. ¿Por qué? Porque nada lo impide, ¿no? ¿Me entienden? ¿No? Pero cuando hay resistencia del aire, siempre la pelota llega primero y la pluma después, ¿no? Porque hay influencia del aire. En ese caso, como la aceleración, esta aceleración de acá, que llamada aceleración de la gravedad, es constante, o sea, no cambia, entonces está ocurriendo un movimiento vertical de caída libre equivalente a un movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, no hay ningún problema. Entonces, la ley de Leverrier que acabamos de estudiar es la misma que estamos estudiando aquí. Entonces, mira, la aceleración de 9,81, vamos a verlo acá, que como 10 aproximado, significará que en cada segundo aumenta en 10, entonces acá sería 0, la velocidad de pasar un segundo 10, 20, 30, 40, 50, así sucesivamente. Cuando está bajando, ¿entienden, no? Cuando está en descenso, la rapidez aumenta. Ahora, las distancias recorridas, ¿cómo se van a determinar? Se van a determinar, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta la ecuación. ¿Qué ecuación? La distancia recorrida es igual a la velocidad del inicio más la velocidad del final entre 2 por el tiempo. Mira acá, sería 0 más 10, 10. Entre 2, 5. Por 1, 5. 5 metros. Acá, ¿cuánto sería? 15, 25, 35, así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, mira, es bueno recordar estos valores que se recorre en cada segundo cuando el cuerpo cae, cuando el cuerpo está bajando. Y esto se cumple solamente cuando se suelta. Porque este te puede salvar la vida, ¿me entiendes? ¿No? Porque y se usa rápidamente en los problemas incluso de movimiento parabólico, todo eso. Ya para los problemas. Entonces esta distancia, 5, 15, 25, 35, 55, así sucesivamente. O en todo caso le aplicas una fórmula para poder calcular la distancia recorrida. Cuando el cuerpo es lanzado hacia arriba, lógicamente la velocidad es hacia arriba y la aceleración es hacia abajo, el movimiento es desacelerado, o sea, la rapidez disminuye. Por ejemplo, lanzo con 30, luego tendrás 20, 10 y 0. Y ahora la distancia es al revés, nos recorre 25, 15 y 5. ¿Ya? Esas distancias siempre hay que manejarlo. Esto lo estamos evaluando cuando la gravedad, ¿cuánto lo estamos asumiendo? 10. ¿Me entienden, no? Cuando dicen asume 10, entonces se puede manejar con esto. Pero los problemas en la UNI no vienen así, ¿me entienden, no? Siempre viene para aplicar 9,81. ¿Estamos de acuerdo, alumnos? Ahora, ¿qué es lo que es necesario destacar aquí? Mira, si yo lanzo con 30, lógicamente, ¿cuánto va a subir? Sería 25 más 15 más 5, ¿cuánto subió? 45, ¿sí? Y a partir de este nivel hasta acá ha alcanzado lo que se llama la altura máxima. ¿Ve? Hasta acá ha alcanzado la altura máxima. Cuando la velocidad final prácticamente cero. Esta altura máxima, ¿cómo lo has calculado? Sumando esto, o en todo caso también se calcula así, ¿ve? Acá quería poner esta formulita de la altura máxima. A ver, ¿cómo era la altura máxima? Es la velocidad inicial vertical hacia arriba sobre 2 veces la gravedad. Se usa bastante a veces. Lo vamos a usar en parabólico también. ¿De acuerdo? Entonces no olvides, ¿no? Mira, acá te sale 25 más 15 más 5, te sale 45. Pero es lo mismo decir, ¿no? 30 al cuadrado, ¿no es cierto? 30 al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, o sea, entre 20.
también sale lo mismo. ¿Estamos? Sale igual. Ahora, el tiempo de subida con el tiempo de bajada, ¿cómo son? Si yo lanzo con 30, emplea 3 segundos. ¿Me entienden, no? ¿Por qué? Porque la velocidad va de 30 a 20, a 10 y a 0. ¿No? Claro, exacto, ¿no? Ah, Newton se durmió y le cayó una manzana. Claro, excelente. A ver, los tiempos son iguales. El tiempo de subida con el tiempo de bajada son iguales. O sea, yo lanzo un cuerpo hacia arriba, así, ¿no? Sube y baja. Tiempo de subida con tiempo de bajada son iguales. ¿Me entiendes? Esa propiedad. Velocidad de lanzamiento con la velocidad de llegada son iguales. Uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Esa propiedad también no hay que olvidar. Se puede utilizar. Ahora, aquí chicos, mira, para calcular este tiempo, el tiempo de subida, se puede aplicar esta fórmula dividiendo la velocidad inicial ¿entre quién? Entre la gravedad. ¿Me entienden, no? Mira, cumple, ¿no? Mira, acá sería de 30 a 20, 1. De 20 a 10, 1. De 10 a 0, 1. Sería 1 más 1 más 1, 3 segundos. Pero si yo divido 30 entre 10, también te sale 3. Pero también puedo hacer lo mismo dividiendo la 30 entre 9,81. También me va a salir aproximadamente 3. Entonces, este es igual al tiempo de bajada. El tiempo de subida igual al tiempo de bajada. Y el tiempo de vuelo, mira, esto de acá es importante, el tiempo de vuelo es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. El tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿de acuerdo? Aquí no cobra mucha importancia el tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo de vuelo lo vamos a usar en la otra clase, que vamos a hacer movimiento parabólico, ¿no? Cuando uno lanza un cuerpo en línea curva, o sea, en trayectoria parabólica, ahí vamos a hablar más del tiempo de vuelo, ¿no? Será igual, tiempo de subida más tiempo de bajada. Y ahí vamos a aplicar las leyes del movimiento vertical de caída libre. Profe, ¿qué ecuaciones vamos a usar para resolver los problemas de caída libre? Los mismos de MRV, pues, ¿no es cierto? La misma fórmula. ¿Por qué? Porque hemos dicho de que el movimiento vertical de caída libre es un MRV, donde la aceleración constante es la gravedad. Entonces las fórmulas son las mismas. Fórmula para la distancia, que en este caso es altura, ¿no es cierto? Fórmula para la distancia, que es altura, pero la aceleración se sustituye por la gravedad. Fórmula para la velocidad, ¿no? Velocidad final, velocidad inicial más menos, gravedad por el tiempo. Fórmula para la velocidad final, inicial, la gravedad y la altura. En estas ecuaciones, que son las ecuaciones escalares, ¿de acuerdo? Siempre se usa más cuando el cuerpo baja y se usa menos cuando el cuerpo sube. Voy a poner las ecuaciones vectoriales aquí. Acá, porque esto te resuelve un montón de problemas, ¿no? Ecuaciones vectoriales. Normalmente, cuando planteo las ecuaciones vectoriales, ya no voy a hablar de H, pues, ¿me entiendes? Voy a hablar de Y. En este caso, como trabajamos en la vertical, coincide con el eje Y, ¿no es cierto? Voy a poner la ecuación general, ¿ya? ¿Cómo sería? El desplazamiento vertical es igual a la posición inicial vertical más de la posición inicial más la velocidad inicial de lanzamiento hacia arriba o hacia abajo por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ese sería para la posición. Para la velocidad es lo mismo. Sería simplemente la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Y acá en este caso, lo que se va a hacer es, se va a trabajar con el vector unitario J. ¿Me entienden, no? La gravedad siempre va como menos J, menos 9,81 J, porque siempre tira hacia abajo. Entonces no olviden entonces estas dos ecuacioncitas que vamos a, en algunos problemas, te ayudan muchísimo para resolver. ¿Ya? De ese modo. Bien, eso es todo respecto al fundamento teórico. Espero que haya sido claro. Ya, no hay muchas cosas que decir acá porque es un MRV también. Vamos a pasar a resolver, ¿ya?
Vamos a partir por uno bien sencillo, un ejercicio muy sencillo. A ver, todos lo van a hacer. Es una aplicación directa. Vamos a subir 2 ejercicios de caída libre. Ya está, a ver. Vamos en el primero, en primer ejercicio. Ya, a ver, chicos, no hemos perdido conexión, ¿no? ¿Todo está bien? A ver, Huarcaya, confirma, por favor, todo está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Todo está bien? ¿El audio, las imágenes, todo? Listo, ok, muy bien. Listo, Huarcaya. Bien, a ver, dice, mira. Se muestran 3 posiciones para un móvil que desarrolla movimiento de caída libre. Determine la V sub 0. Mira, dice, voy a considerar gravedad 10. Entonces, si yo analizo la gravedad, en este caso, la aceleración, ¿no es cierto? La aceleración en la vertical, este es muy importante, solamente analizar esto. La aceleración es igual a g, en este caso sería 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Que en cada segundo aumente en 10. Pregunta, chicos, si en cada segundo aumenta en 10, ¿en cada segundo en cuánto aumenta? 10 metros. En 1 metro por segundo, ¿no? Sí, profesor. ¿Cuánto sería? En cada segundo, ¿en cuánto aumenta? 10. Y en cada 1 metro por segundo, ¿qué tiempo emplea? A ver, en cada segundo en 10. Pero para que aumente ya no en 10, sino en 1 metro por segundo, ¿cuántos segundos tiene que pasar? Esto indica, así ve, dice, en cada 1 segundo aumente en 10 metros por segundo. ¿Me entienden, no? Y si yo quiero que aumenta en 1, tendría que ser en 1/10 de segundo, en 0,1. Entonces pregunta, desde aquí hasta acá, porque acá debe tener una velocidad así, ¿no es cierto? Si en 0,1 segundo aumenta en 1, en 0,4, ¿en cuánto va a aumentar? En 4. En 4 décimos. En 4. Entonces acá tendrá una velocidad, la velocidad inicial más ¿cuánto? Más 4. Ahora, en 2 segundos, y si en 1 segundo aumenta en 10, en 2 segundos aumenta en 20. Entonces, la velocidad que tiene acá será lo que tenía al inicio. Más Se está 2. aplicando esto también, ¿eh? Esta fórmula. La velocidad final es igual a la inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Me entienden, no? Estoy sumando el inicial más lo que aumentó en 4 segundos, que sería 4. Y acá, este sería el inicial, sería inicial más 4. En 2 segundos aumenta en 20. Entonces acá tendrá la velocidad que tiene el inicio, más 4, más lo que aumentó en 2 segundos, que sería ¿cuánto? 20. O sea, en esencia, esta velocidad de acá, ¿cuánto será? Será v sub 0 más 24. ¿Nadie se perdió ahí? Entonces, a este punto le voy a llamar punto A, punto B y punto C. Chicos, ¿todo de acuerdo? ¿Se entendió? Repito, en 1 segundo aumenta en 10, y si yo quiero que aumente en 1, tiene que ser en 1/10 de segundo, en 0,1. O sea, cada 0,1 segundo aumenta en 1 metro. En 0,4 aumentará en 4. Entonces acá la velocidad que tienen en el punto B será lo que tenía el inicio más 4. Ahora este es el inicial para el tramo BC. En 2 segundos aumentó en 20. Entonces, como este es el inicial, lo que tendrá acá sería v sub 0 más 4 más 20. Entonces acá tendrá v sub 0 más 24. Finalmente trabajo en el tramo BC y aplico la fórmula. ¿Qué fórmula voy a aplicar? Allá, la altura, en este caso, vendría a ser igual a la velocidad al inicio, que para mí sería la velocidad en B, ¿no es cierto? Más la velocidad en C, que sería el final,
partido entre 2 multiplicado por el tiempo. Entonces el tiempo acá sería 2 y la altura que desciende en el tramo BC sería h. Y de esa manera, esta ecuación me permite calcular v sub 0. Entonces, h vale 32. La velocidad en B vale v sub 0 más 4. La velocidad en C sería v sub 0 más 24. Partido entre 2, multiplicado por el tiempo, que vale 2. Y de aquí me sale. ¿Cuánto salía, chicos? Háblenme por ahí, porque en el chat, el que menos ya digo, ya llegó, creo. 2. 2 sale. 2 sale. Ok. 2 metros por segundo. O sea, para que esto ocurra, debe lanzarse con una velocidad inicial de 2 metros por segundo. Muy bien, a ver acá, chicos, a ver ustedes el siguiente. Ustedes son muy rápidos en resolución de ejercicios. A ver, ya tenemos respuesta. A ver, vamos a ver. 120, Joel, Aldair. Así sucesivamente. Ya, vamos, ya varios han llegado a la conclusión. Respuesta más. Ajá, Valerie, Dioselin. Ajá, muy bien. Entonces ya no se van a equivocar, pero no son ya la mayoría, casi todos. A ver, dice, a ver, desde una torre de 105 metros se lanzan simultáneamente 2 bolillas. Ya, a ver, dice, desde la parte superior, ¿no? De la parte superior, se lanzan simultáneamente 2 bolillas de acero con una rapidez de 20 metros por segundo, una hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces vamos a hacer este rapidito. La primera bolilla se lanza hacia abajo, ¿ve? 20 metros por segundo. Y la otra bolilla se lanza hacia arriba, también con 20 metros por segundo. Respecto al suelo, o sea, respecto a la tierra, ¿no? Dice, está en una de estas cuando la otra llega al suelo. Dice, ¿dónde está una de estas cuando la otra llega al suelo? ¿Ya? Entonces, lógicamente, ¿no? Cuando la que va a llegar al suelo es la primera, pues no sé, o la que lanza hacia abajo, ¿no? La que lanza hacia abajo será así, viene así, y llega acá. Esta es la primera. Va a llegar acá empleando un cierto tiempo. Un tiempo T. Cuando esta llega al piso, abajo, al suelo, ¿a qué altura está la otra? ¿No es cierto? Acá sería el suelo. Cuando esto llega acá, ¿dónde está la otra? Porque se supone que la otra tiene que subir un tanto, sube, hasta que la velocidad se hace 0 y luego retornará. ¿Me entienden? Primero voy a analizar este tiempo, ¿ya? Cuando este tiempo de acá, luego analizo el otro, para saber dónde está. O sea, cuando esto llega, ¿dónde está la otra? A ver, entonces este tiempo, o sea, para la primera voy a llamarle partícula A y partícula B, para A y para B. Trabajando para A. A ver, para A, ¿cómo será? A ver, la altura que desciende, voy a aplicar así, la altura que desciende A es igual a la velocidad inicial por el tiempo más
un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso resuelvo rapidito, ¿ya? Entonces me va a ayudar rápido, ¿ah? A ver, acá sería 105. La velocidad inicial 20 por el tiempo, más un medio de la gravedad sería un medio de 10, hay que usar gravedad 10. Un medio de 10 es 5, ¿no? 5 por t cuadrado. Listo, a ver, ¿cuánto salió ese tiempo, chicos? Para simplificar el tiempo. ¿Cuánto es ahí? Josías, ¿te salió? ¿Cuánto sale el tiempo acá? Todos El tiempo es 3, profesor. Tiempo es 3. 3. Este vale 3, ¿no? Sí. Listo, 3 segundos. Claro, acá sería 60, está bien. Ajá, ok. Sale 3 segundos. O sea, en 3 segundos, mira, en 3 segundos este cuerpo ya está en el piso. ¿Y qué ocurrió en 3 segundos con el cuerpo B? Ah, ya, con el cuerpo B habrá ocurrido esto, pues mira. Con el cuerpo B ha ocurrido esto y aquí. En 3 segundos. Mira, como he lanzado con 20 hacia arriba, va a emplear 2 hasta acá. ¿Entienden, no? Acá sería 2 segundos. Hasta que la velocidad acá se haga 0. Pero todavía le queda 1. No llega al mismo punto, ¿por qué? Porque sería 2 para subir y 2 para bajar. Entonces, por acá. Entonces estaría bajando aquí. Ahora, mira, si yo lanzo con 2 hacia arriba, ¿cuánto subió respecto al punto de lanzamiento? 20, ¿sí o no? 20 metros, por la teoría que hemos planteado anterior. O sea, si si lanzo con 20, demora 2 segundos y demorará 2 segundos en bajar. En el primer segundo, ¿cuánto baja en el primer segundo? 5 metros. En el siguiente 15, o sea, subió 20 y bajó 5. Prácticamente hasta acá, en este momento sería el momento 3 segundos. O sea, sería 2 más 1. Acá sería t igual a 3. Y en ese preciso momento que está bajando acá, otro impactó en el piso. Empleando también ¿cuánto? Los 3 segundos. Por lo tanto, la altura a la que se encuentra el segundo cuerpo será esta, ¿no? Desde aquí hasta abajo. O sea, será los 105 más esta diferencia. Esta diferencia de acá, ¿cuánto vale, chicos? 15. 15. Entonces sería 105. La altura a la que se encuentra sería 105 más 15. ¿Y eso cuánto vale? 120. ¿Ya? Entonces, de esa manera. Ahora, en realidad, esta es una forma, ¿no? Esta es una forma. Cuando hagamos movimiento relativo, yo puedo aplicar el criterio de movimiento relativo y digo la posición relativa de A respecto de B, ¿no es cierto? Aplicaría esta fórmula, ¿no? La posición relativa de A respecto de B. Profesor, ¿de dónde salió el 5? Este 5, Sí. ya, allá, sería así, mira, subió en 2 segundos y bajará en 2 segundos. Entonces tiene que descender 20 metros. Desde aquí hasta acá sería 20, porque sería 5 y 15, ¿no? 20 metros. Pero acá hasta acá pasó 2 segundos y luego tiene que bajar empleando 1 segundo. Entonces, en este 1 segundo de caída, descendió 5 metros. Okay, hasta acá pasó los 3 y el otro en los 3 impactó en el piso, en el suelo. Porque te dice, ¿no? Cuando uno impacta en el suelo, ¿dónde está el otro? Ah, el otro está acá, pues. Precisamente 2 más 1 en 3 segundos, ¿no? Subió 20 y bajó 5. O sea, prácticamente, respecto al nivel del lanzamiento, está a 15 metros. ¿Y a qué altura se encontraba? Los 105, que es la altura de la torre, más 15, que sería 120. ¿Me expliqué ahí? Sí, profesor. Ya, entonces, de aquí hasta acá pasó 1 segundo, en el primer segundo siempre recorre 5, ¿no? Siempre, no olvides, yo te dije, no es como una tabla ganadora ahí, ¿no es cierto? Si no, tienes que aplicar la fórmula, ¿no? Un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Es lo mismo, ¿no? Un medio de 10 por 1 al cuadrado, sería 10 medio, vale 5 también. Igual. Pero mejor ya lo que tenemos. Ok.
A ver, vamos avanzando. Vamos a subir otros ejercicios. A ver, ¿cómo estamos con la hora? ¿Qué hora termina? 9. Ah, ya, vamos. Este problema es bonito. Con esto terminamos, ¿ya? Bien, se puede apreciar, ¿no? Y el número 6. Sí se ve. Ok. Número 6. A ver, ¿ya tienen acá tan rápido? Ah, ya. A 2,4, Aldair. 2,4. Bien, ya ves, Aldair inmediato, ¿eh? Bien, acá hay que tener en cuenta el criterio de velocidad relativa. No estamos haciendo una clase exclusivamente de velocidad relativa, pero ya, a ver, también vamos a ver, hay otra respuesta también. Joel también 2,4. Ya, vamos ahí, ¿ya? Vamos a explicar un poquito acá sobre velocidad relativa, ya como un preámbulo para una clase, un seminario, de repente vamos a hacer todo lo que es movimiento relativo. Te ayuda un montón a resolver problemas en diferentes partes, ¿no? Bien, a ver, cuando un cuerpo se mueve respecto del otro, mira acá, por ejemplo, tienes así, ¿no es cierto? Este es el X, este es el eje Y. Por ejemplo, hay una partícula que se mueve de esta manera, ¿no? Velocidad de A y otra B, que se mueve así. En ese instante, mira. ¿Cómo se define la velocidad relativa de A respecto de B? ¿Ve? La velocidad relativa de A respecto de B siempre se define como la diferencia de velocidades, o sea, la velocidad de A menos la velocidad de B. O sea, ¿qué es lo que haces? Lo que normalmente se hace es la rapidez con la cual cambia de posición respecto al observador. Si tu observador está inmóvil, prácticamente esta velocidad es cero. De A respecto de B, quiere decir que tu observador está en B. Acá está el observador. ¿Ya? De A respecto de B. O sea, un observador en B, ¿cómo ve moverse a A? Eso es lo que significa la velocidad relativa. ¿Me entienden, no? Si el observador B, que está en B, por ejemplo, está en la Tierra, está en reposo, simplemente lo verá moverse así, ¿no? Por ejemplo, si tiene movimiento rectilíneo uniforme, se va a mover de esta manera, en línea recta. Pero si él se mueve también, entonces la situación ya no va a ser así. Entonces, esta velocidad de él respecto del otro tiene otro valor, tendrá otra trayectoria, habrá otra aceleración y otras posiciones. Entonces, siempre así, ¿no? Entonces, esta es la velocidad relativa del observador. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo pongo la velocidad de A respecto de B, es como, en este caso, restarle la velocidad de B es como inmovilizar a B y solamente analizo la velocidad de B, pero visto desde el observador B. La velocidad de A visto del observador B. ¿De acuerdo? De esa manera, ¿ya? Acá me dice, mira, se muestra el instante en que se suelta una viga. Mira, justo el instante en que se suelta la viga. O sea, quiere decir que la velocidad inicial de la viga vale 0. De longitud L.
¿no? Es de la longitud de la viga. Y un pequeño roedor que se mueve dentro de A, o sea, dentro de, del extremo A hacia el otro extremo, o sea, va de A al punto B. Es decir, va recorriendo una distancia L, ¿no es cierto? Si que queremos, si va de extremo a extremo. Roedor que va del extremo A hacia el otro extremo con una rapidez constante. Mire, este término de acá hay que tener en cuenta. Mira, una rapidez constante respecto de la viga. Entonces, yo tengo este dato. La velocidad del roedor respecto de la viga. ¿Cuánto vale? 3 metros por segundo constante. O sea, ¿qué quiere decir? Que el roedor respecto a la viga se mueve con MR1. Por eso es constante. Y si yo voy a calcular, ¿no es cierto?, la distancia, si la velocidad es relativa, la distancia también. Entonces, la distancia relativa del roedor respecto a la viga, cuando va a pasar de A hacia el otro extremo, es la longitud de la viga. Y esto por MRU, la distancia, ¿cómo sería? Sería la velocidad del roedor respecto a la viga multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto vale esta velocidad? 3. ¿Y qué me falta? El tiempo. Pero dice que cuando el roedor de un extremo al otro extremo, la viga impacta en el piso. La viga va en caída libre, impacta acá en el tiempo t. O sea que el tiempo de caída de este extremo acá, o sea, en una altura de 3 metros, es el mismo tiempo que demora el roedor en llegar hasta acá. Entonces, me bastaría calcular este tiempo de caída, pues, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación lo voy a llamar ecuación número 1. Y ahora voy a calcular para la caída, para la viga. Como la viga está en caída libre, entonces planteo esta fórmula: la altura que desciende es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como parte del reposo, se ha abandonado la viga, entonces acá sería la altura, sería 3,2. Acá sería un medio. Considera gravedad 10, dice. Siempre hay que ver eso, ¿ya? Porque en los problemas verdaderamente uni, ¿ya? Yo te puse en la clase anterior, en el material, los últimos problemas donde dice ejercicios adicionales, esos son problemas verdaderamente uni. ¿Me entienden, no? En la parte final, no sé si se han visto. Allá tuvo puro vectores unitarios, tiene otra connotación, ¿verdad? Los problemas de la pre, ¿no? De la pre-uni o los problemas que vienen en la uni. Acá, por la gravedad 10, en uni la gravedad, ¿cuánto te va a venir, chicos? ¿10 o 9,81? Josías, ¿cómo te va a venir la uni? ¿No es 10 o 9,81? ¿Ah? $9,81. Ah, 9,81. Sí, en nuestra cabeza siempre 9,81. Lo quedamos a la uni. Muy bien, entonces resolviendo acá, te va a quedar así. Va a quedar acá 5. 32 entre 5. ¿Cuánto es, chicos? 30, te va a quedar así, ¿no es cierto? 3,2 entre 5 y su raíz cuadrada. ¿Cuánto sale el tiempo? 0,8. 0,8 segundos sale. ¿Está bien? Acá sería 64, 6,4 entre 10, 6, su raíz cuadrada, 0,8. ¿Estamos? De esa manera. Como 0,8, entonces en 1 tenemos ya cuánto vale la longitud, ¿no es cierto? En 1, entonces la longitud de la viga vendría a ser la velocidad relativa, que vale 3, multiplicado por 0,8. Y esto de acá sería 2,4. Entonces, que se entienda bien eso, alumno, ¿ya? O sea, prácticamente el roedor respecto a la viga va a velocidad constante. O sea, la viga va acelerando, pero esto respecto a la viga va con aceleración constante. Muy bien, chicos. Espero que se haya entendido. Disculpen, una situación de emergencia. Aló. Sí, sí, está en casa. Le digo ahorita que esté atento a la llamada, ¿ya?
Ya, ahorita estoy en clase, por favor. Ya, bien, chicos, entonces, a ver, voy a grabar este último ejercicio. Bien, voy a dejar de compartir. A ver, bien, ha llegado la hora de culminar. Excelente, buen trabajo. Todos, realmente me gusta este grupo.